Muy bien, bienvenidos a la primera sesión de la asignatura de Pensamiento Matemático número 2. Ok, asignatura de nuestro segundo cuatrimestre de nuestro bachillerato en línea. Ok. Pensamiento Matemático número 2 consta de 14 progresiones. Ok. Y estas, pues, afortunadamente, como en algunas otras asignaturas, pues se pueden unir para trabajar temas en conjunto, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es el tema de lenguaje algebraico. Vamos a revisar un poquito de teoría, vamos a analizar algunos ejemplos y a raíz de esto vamos a empezar a realizar nuestras actividades conforme nos va marcando la pauta del manual. ¿Okay? Primera instancia, bueno, tenemos lenguaje algebraico y matemático, ¿no? Y nos dice la definición, el lenguaje algebraico, pues es el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Es decir, a un sistema de expresión que emplea símbolos y números para para expresar aquello que usualmente comunicamos mediante palabras y que nos permite formular teoremas, resolver problemas y expresar proporciones o relaciones formales de distinta naturaleza. El lenguaje algebraico nació, pues, obviamente, junto con el álgebra, la rama de las matemáticas, perdón, que estudia la relación y la combinación de elementos abstractos acorde a ciertas reglas, ¿no? Dichos elementos pueden ser números o cantidades, pero también pueden ser valores desconocidos o rangos numéricos. Dentro de una expresión algebraica, entonces tenemos por aquí. Dentro de una expresión algebraica podremos encontrar números, podemos encontrar letras, las cuales pues nos van a indicar algo que hayamos estado mencionando a raíz de expresiones, ¿no? El lenguaje algebraico pues también data su origen del saber, se llamaba álgebra, o sea, la ciencia del restablecimiento del equilibrio, ¿ok? En este caso, el lenguaje algebraico es el lenguaje de esta rama de las matemáticas que es el álgebra, ¿ok? Las formas escritas que dicho lenguaje produce se conocen como expresiones algebraicas, que es un número cualquiera, una ecuación, pues son ejemplos perfectos de ello, ¿no? Empleando este tipo de expresiones, entonces podemos hablar, entre comillas, el lenguaje algebraico y comunicar relaciones y operaciones, pues que van más allá de la parte aritmética, ¿no? Pues nos sirve para expresar diferentes, pues, expresiones, valga la redundancia, formulaciones en las que puede haber intervención de números, símbolos y letras, y pues estas se van a combinar, ¿ok? En la que pues en algunas cantidades se conocen y otras son desconocidas. Entonces nuestro lenguaje algebraico puede estar compuesto de incógnitas, que son valores que desconocemos, que también podemos conocer como variables, ¿no? Y estos pueden cambiar o pueden ser variables dependientes o independientes, ¿no? Variables que dependan de algo o que no dependan de. Nuestra expresión algebraica pues también debe de contar con signos aritméticos y estos signos aritméticos pues van a expresar precisamente las operaciones aritméticas, ya sea se suma, resta, multiplicación o división, ¿no? Cuenta con superíndices o potencias, ¿no? Que es lo que suponemos de multiplicar el número por sí mismo una cantidad de veces determinada, que también lo llegamos a conocer como exponente, ¿no? Raíces y radicales que suponen dividir un número por sí mismo
que también lo podemos ver como un exponente, o pueden ser incluso hasta funciones, ¿no? Algunos ejemplos que podemos tener, recordemos que una expresión algebraica puede constar únicamente de números, pero estas también cuentan con un signo aritmético como tal. Entonces aquí tenemos una expresión algebraica compuesta de un signo aritmético y dos números. Nuestro segundo ejemplo es otra expresión algebraica en la cual contamos ya con un número, contamos con una incógnita, que es la X, signo aritmético, que en este caso es la suma, y otro número, ¿ok? En álgebra, cuando nosotros vemos este tipo de operación o este tipo de expresión, nuestro primer número o nuestro número solo se le conoce como coeficiente. A nuestra X se le conoce como incógnita o variable o literal, ¿ok? Incógnita o variable o literal, ¿de acuerdo? Entonces, el número que acompaña a la letra va a ser conocido como coeficiente y nuestra letra va a ser conocida como incógnita o variable o literal. ¿De acuerdo? Tenemos una tercera expresión que también consta de una incógnita y dos números. Una cuarta expresión que consta de dos números, tres incógnitas, un signo aritmético y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico? ¿Ok? Dice, traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico es una acción que inconscientemente hacemos en el día a día. Por ejemplo, al deducir los diferentes gastos del día y así como planificar las compras haciendo una suposición de las variaciones de los precios, ¿no? A pesar de que se omite el formalismo matemático, pues los cálculos mentales que puedan desarrollarse siguen principios algebraicos muy básicos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos nuestro listado de compras, ¿no? Para la comida del día o la comida de la quincena, semana del mes, ¿no? Ya sabemos que existe, pues, el producto, ¿no? Y nosotros empezamos a suponer, en base al histórico que tenemos, ¿no? Pues el posible precio que esto pueda llegar a tener y a raíz de eso sacamos la posible cantidad que nos vayamos a gastar, ¿no? Como tal. Aunque a la hora de que se aplica o que entra ya esto a la práctica o a la praxis, puede haber variaciones en lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros hicimos el cálculo, pues ya es un preludio o es una base hacia lo que en realidad nos espera. ¿Ok? Básicamente, pues esta traducción está estrechamente ligada a nuestro cerebro, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, cómo hacerlo. Dice, sabemos muy bien que el lenguaje algebraico existen símbolos alfanuméricos, letras y números, y signos de operación, más, menos, por, entre, ¿no? Relacionales y agrupadores, los cuales se ocupan de constituir a las expresiones algebraicas y a las ecuaciones, es decir, a las palabras y a las oraciones en términos matemáticos o del álgebra, ¿no? En este caso tenemos el monomio, es el término o expresión algebraica más simple que existe, por lo que en esencia es equivalente a una palabra.
tener, por ejemplo, 9x puede ser considerado un monomio. ¿Por qué? Porque es solamente un término. Y el polinomio es la expresión más compleja, ¿ok? Por lo que es equivalente a una oración. Suponemos, vamos a borrarlo de aquí y lo vamos a poner aquí abajo. Un monomio es aquel término que es compuesto por un coeficiente, una literal y o un exponente. Por ejemplo, podemos tener 9x o podemos tener 9x cuadrada. ¿Ok? Al final de cuentas, esto es considerado un monomio. Y en lenguaje común puede ser como si estuviéramos diciendo una palabra, ¿no? A diferencia de un polinomio, que es la unión de dos o más monomios. Vamos a suponer el mismo ejemplo, 9x más 8x más 10x, ¿no? Esto en lenguaje formal o en lenguaje normal, pudiéramos nosotros identificarlo como una oración, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más largo, porque tiene más interacciones, ¿de acuerdo? Entonces, uno solo puede ser tomado como una palabra en el lenguaje normal y dos o más pueden ser tomados como una oración por la complejidad que estos pudiesen llegar a representar. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar el primer ejemplo. Dice, comencemos por lo más simple, con este enunciado, la suma de C, D y B. ¿Ok? Traducir esta oración del lenguaje común al lenguaje algebraico no es nada complicado. Por ello es que lo vemos de esta manera. Si no se alcanza a distinguir, el enunciado dice la suma de C, D y B. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos B más C más D. ¿Ok? Esto es igual a la suma de C, D y B. ¿Ok? El tener representado nuestra expresión de esta forma va a ser similar a que si nosotros lo viéramos de esta manera. ¿Ok? Podemos tener, basado en esta misma traducción, otro ejemplo. Y suponer que decimos la suma de 3, 5, 7 y división, la suma de 3, 5 y 7. Esto va a ser igual a que si tuviéramos 3 más 5 más 7. ¿Ok? Tenemos toda nuestra oración y la transformamos algebraicamente hablando a esto. ¿Ok? ¿Eso para qué? Pues para poder realizar la operación aritmética adecuada. Vamos con un segundo ejemplo un poquito más complicado, ¿no? Dice, otro ejemplo que demuestra la facilidad para traducir es este. Suma del cuadrado de x, la raíz cuadrada de y la quinta potencia de z. ¿Ok? Vamos a desglosarla pasito a pasito para que sea un poco más digerible.
Dice, la suma del cuadrado, la raíz cuadrada de y la quinta potencia de z. Ventaja que tenemos aquí para poder identificar. Dentro de todo mi contexto de oración, cada uno de los términos está siendo identificado o dividido por comas. ¿No? Entonces, el primer término dice, ay, me faltó la X aquí. La suma del cuadrado de X, entonces sería X cuadrado, que es mi primer término. Y como es la suma de este, vamos a añadir también ahí el signo de más. La raíz cuadrada de Y. Ok, voy a irme al ecuaciones. Aquí está. Ay, este no es. Ecuación. Insertar nueva ecuación. Operadores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar ese signo de raíz. Operadores. Geometría, no. Geométricas básicas. Y, a ver. Radical. Vamos a ponerlo por acá. Dice así, la raíz cuadrada de Y más la quinta potencia de Z. ¿Ok? Tenemos primer término, cuadrado del cuadrado de X. Aquí está, X al cuadrado. Luego dice, raíz cuadrada de Y. ¿Ok? Raíz cuadrada de Y. Y la quinta potencia de Z, Z a la quinta. ¿Ok? Y mi indicación inicial es la suma, en este caso, de esos tres términos. ¿Ok? Cada término está identificado y separado por una coma. Esto para poder precisamente separar mi expresión a manera de palabras y poder identificar cada uno de estos dentro de mi expresión. No sé si hasta este punto haya algún interrogante, alguna duda. Continuamos. Una vez que ya logramos identificar dentro de mi lenguaje formal todo lo que es la expresión matemáticas, pues vamos a poder resolver esas ecuaciones, ¿no? Esas operaciones ya entran en la cuestión del conocimiento en álgebra, ¿no?
Entonces, basado en eso, empezamos a analizar. Tenemos nuestro primer problema. Dice, repartir 310 entre 3 personas, de modo que la segunda reciba 20 pesos menos la primera y 40 más que la tercera. ¿Ok? Primero identificamos a la primera persona como X, a la segunda como Y y a la tercera como Z. ¿Ok? Y analizamos que la suma de esas tres al final me va a dar 310. ¿Ok? Ahora empezamos a desglosar y a identificar términos. ¿Ok? Y estos términos nos van a servir para poder resolver aritméticamente hablando dicha problemática. Dice, ahora tomemos en cuenta lo que el enunciado informa, estableciendo las siguientes identidades, ¿no? Cuando tenemos y es igual a x menos 20, significa que nuestra segunda persona recibe 20 pesos o 20 menos que la primera. ¿Ok? Y esa misma segunda persona recibe 40 más que la segunda. Luego dice, llegados a este punto, hay varias formas de proceder. Para todas ellas, pues vamos a invertir las identidades para obtener las ecuaciones de X y Y en función de Y. ¿Ok? Cuando vamos a resolver un término algebraico, debemos de considerar que todas las letras o literales deben de ir de un lado y todos los números deben de ir del otro lado. Regularmente, del lado izquierdo, vamos a colocar aquella literal que nosotros vamos a querer encontrar. ¿Ok? En este caso, estamos queriendo encontrar a cuánto equivale X y a cuánto equivale Z. ¿Ok? Para poder resolver, hacemos esto que conocemos como igualación. ¿Ok? A raíz de esto, bueno, ya sabemos que X va a ser igual o va a valer Y más 20 y Z va a valer Y menos 40. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos los valores y reemplazamos. Donde estaba X, vamos a poner lo que vale ahora, que es Y más 20. Y donde estaba Z, vamos a poner lo que vale ahora, que es Y menos 40. Y empezamos a realizar la operación algebraica. ¿Ok? En este punto, vamos a trabajar con elementos similares. Vamos a sumar todas las Y's por separado y a hacer la operación algebraica de los puros números. Tengo Y, Y y Y. Esto es igual a que si nosotros tuviéramos 310, es igual a 1Y más 20 más 1Y más 1Y menos 40. ¿Ok? Cuando nuestra literal o nuestra incógnita no lleve ningún número antes, siempre se toma como si tuviera un 1. ¿Ok? Si lleva algún número, pues se toma el número como tal. Y para hacer esta operación,
se van a sumar los coeficientes. Quedamos que los coeficientes están... acá está. Los coeficientes son los números que acompañan a la incógnita. Entonces, en este ejemplo, vamos a sumar precisamente estos términos. 1, 2, 3, y son y, las y las pasamos igual, 3y, y nuestro resultado de nuestra operación algebraica, 20 menos 40 menos 20. Y hasta aquí tendríamos la primera etapa. Todavía no concluimos. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuánto es el valor que tiene y. Vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Bueno, como tenemos que dejar las y o las literales de un lado y los números solos del otro lado, si el menos 20 o este 20 está restando, pasa del otro lado despejándose, sumando. Entonces sería 310 más 20 va a ser igual a 3y. Y para poder despejar, como en este caso el 3 está multiplicando a la y, para despejar pasa ese 3 dividiendo. Entonces sería 330, perdón, entre 3 va a ser igual a 110. Entonces, con esto determinamos que y vale 110. Ahora bien, nos dice el problema que la segunda persona recibe 20 menos que la primera y 40 más que la tercera. Nuestra primera persona, como es X, y sabemos que Y, o la segunda persona, recibe 20 menos, entonces vamos a sumar esos 20 al valor de Y. Y nuestra primera persona recibe 130. Y nos dice que recibe 40 más que la tercera persona. Entonces, a Z, para calcular, voy a restar ese Y menos los 40 que ya tenía yo identificado acá arriba. Y el resultado es 70. Lo que hacemos es, para encontrar valor de X y para encontrar valor de Z, sustituimos el valor de la Y en nuestras primeras dos ecuaciones. ¿Ok? Se hace esa sustitución para poder obtener los valores necesarios. ¿De acuerdo? Dada esta explicación previa, pasamos a realizar actividad número 1, número 2, número 3 en nuestro cuadernillo. Si tenemos algún interrogante, pueden preguntar y procedemos a explicar en caso de que surja alguna duda. Damos unos, no sé, 3 minutos por actividad en promedio y continuamos con la siguiente explicación. Actividad 1
actividad 2 y actividad 3. Para la actividad 2 y la actividad 3, vamos a hacer un pequeño cambio ahí porque hubo como que un conflicto. En el caso de la actividad 2, vamos a dejar únicamente a 36 años.
y en el ejercicio 4 a 8 pies. Y en la actividad 3 lo vamos a cerrar únicamente a 2 dígitos, 24, 250, 9, 33, 900, y este era 2, 3, 5. ¿Ok? Nuevamente, en la actividad número 2 decía 36, 36, 36, lo vamos a dejar únicamente en 36. En el problema 4 decía 888 pies, nada más son 8 pies. Y en el problema y en la actividad 3 serían 24, 250, 9, 33, 900, me faltó acá, y 10 años. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a esperar.
Muy bien, vamos a continuar. Siguiente tema, números primos y números compuestos, ¿no? Bueno, los números primos son aquellos números que únicamente son divisibles entre ellos mismos y el uno. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, pues el resultado no va a ser entero, va a ser decimal. Dicho de otra forma, si haces la división por cualquier número que no sea uno o el mismo, se obtiene un resultado o un resto distinto de cero. ¿Ok? ¿Cómo corroboramos nuestra pequeña tablita? Bueno, primero nos dice, vamos a empezar con el número 2. El número 2 es un primo, pero no todos los múltiplos de 2, ¿ok? Ya que estos pues serán números compuestos. En el caso del 2, por ejemplo, nos dice que los números primos son divisibles únicamente entre el 1 y entre sí mismo. Entonces, si yo tengo 2 entre 1, mi resultado va a ser 1. Si yo tengo 2 entre 2, mi resultado, perdón, arriba es 2, ¿ok? Si yo tengo 2 entre 1, mi resultado es 2. Si yo tengo 2 entre 2, mi resultado es 1. Si yo quiero dividir 2 entre 3, aquí mi resultado ya me va a salir con punto decimal. Entonces ya no puede ser, en este caso, un número compuesto. El 2 es únicamente divisible entre 1 y entre sí mismo. Lo mismo pasa con el número 3. Si a 3 lo dividimos entre 1, el resultado es 3. Si a 3 lo dividimos entre 2, el resultado es 1.5, entonces es decimal. Este ya no entra, pero si a 3 lo dividimos entre 3, mi resultado sería 1. Si yo empiezo a dividir ese 3 entre más números, me va a dar más decimales. ¿Ok? Entonces, sí cumple con precisamente la regla que nos indica de los números primos, que únicamente debe de ser divisible entre sí mismo y entre 1. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si en el lo intentamos hacer con el 4? Vamos a ver, el 4 es primo. Revisemos. 4 entre 1, 4. 4 entre 2, 2. 4 entre 3, decimal. 4 entre 4, 1. Aquí podríamos decir que casi era un número primo. ¿Por qué? Porque sí es divisible entre 1, pero también es divisible entre sí mismo. Pero el problema aquí es que ya hay otro divisor, que es el 2. Entonces, aquí ya no está cumpliendo. Recordemos, los números primos únicamente son divisibles entre 1 y entre sí mismo. Y como el 4 es divisible también entre 2, este ya pasa a ser un número compuesto. ¿Ok? El 5 es número primo,
nada más se puede dividir entre 1 y 5. El 6 igual no es número primo, vamos a evaluar con el 6. 6 es primo. Según nuestra tablita, vemos que no, pero igual no está por demás que lo comprobemos. 6 entre 1, 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. 6 entre 4, decimal. 6 entre 5, decimal. 6 entre 6, 1. ¿Cumple? ¿Divisible entre 1 y sí mismo? Sí, pero como tiene dos divisores más, pasa a ser un número compuesto. ¿Ok? Entonces el 6 por ende no cumple. El 7 sí cumple. ¿Ok? De ahí tenemos el 11 y sus siguientes múltiplos: 22, 33, 44, 55, 66, 77 y 99. ¿No? ¿Estos por qué se tachan? Bueno, porque estos múltiplos sí son algunos divisibles entre más de un número. Por ejemplo, el 22, si le sacamos mitad, es 11. Si dividimos 22 entre 2, pues es 11. ¿Ok? Entonces ya tenemos un tercer divisor. Misma acción con el 33. Si dividimos 33 entre 3 es 11. Tenemos otro divisor. Y así con cada uno de sus múltiplos. Al hacerlos dividibles entre 11, como son múltiplos de, pues sabemos que ya tienen más de un divisor. ¿De acuerdo? Ahora bien, obviamente sabemos que matemáticamente hablando, pues los números son infinitos. Quiere decir que no tiene fin, ¿no? Entonces, mientras más grande sea nuestro espectro, numérico, más números primos o números compuestos vamos a tener. ¿Ok? Veamos, tenemos problemas. Vamos a irnos a esta parte. ¿Ok? Dice, ¿cómo saber si un número es primo? Bueno, algo sencillo. Vamos a analizar. Dice, elegimos un número al azar, por ejemplo, el número 16. ¿Ok? Para comprobar si es primo o no, vamos a utilizar una tablita. ¿Ok? Esto pues se ve mucho en la cuestión de pedagogía, que es la parte del método de Montessori para el aprendizaje como tal. ¿Ok? Y tenemos la tablita y el número de bolitas.
Dice, una vez tenemos la tabla y las bolitas, debemos colocarla en la tabla empezando por el primer hueco, intentando formar, pues, un rectángulo. ¿Ok? Los números que delimiten el rectángulo serán divisores de ese número. Entonces, si tenemos 16 bolitas, tenemos del 1 al 8 y 2. ¿Ok? Dice, por ejemplo, en este caso colocamos 8 bolitas en la primera fila y 8 bolitas en la segunda. Ahí ya se formó un rectángulo. ¿Ok? Y vemos que tanto el 8 como el 2 son divisores del 16. Por lo tanto, 16 no es un primo. Porque, pues, sabemos que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el 7? Utilizando el mismo método, ponemos 4 en la primera fila, 3 en la segunda fila y vemos cómo es que nos falta una bolita. ¿Ok? Dice, al no haber podido formar un rectángulo, podemos afirmar que el número 7 no tiene divisores. Entonces, aquí no hay división. Solamente es 1 y sí mismo. ¿Ok? Como tal. Entonces, si lo ponemos en la misma línea para formar el rectángulo, tenemos que solamente es divisible entre 1 y sí mismo. ¿Ok? Eso es si lo vemos en ese método didáctico. Otra forma, como pues yo se los estaba explicando, quizás es un poquito más larga, pero es un poquito más entendible, empezar a desglosar de esta manera. Y no necesitamos evaluar con todos los números que queramos revisar. Con los primeros 4 o 5 números o 10, dependiendo que evaluemos, podremos determinar si es o no es primo. ¿Ok? En el momento en que nosotros queramos hacer una división y dentro de nuestro proceso de divisiones nos salga más de un resultado como entero, en automático, pues ya no va a ser un número primo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, derivado de esta pequeña explicación, vamos a ver qué tenemos por acá. Números compuestos. Muy bien, números compuestos. Dice, son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y por uno, pues también pueden ser divisibles entre más números, ¿no? Además de que se pueda dividir entre uno y entre sí mismo, como lo mencionaba hace rato, si al hacer una división por algún otro término nos da como resultado un número entero, entonces ya son 3 números enteros que tenemos ahí, los que obtendríamos, entonces a raíz de eso pasa a ser un número compuesto. ¿Ok? Ahora sí, dado esta explicación, procedemos a realizar actividad número 4 y aprovechando pasamos a hacer la actividad número 5, puesto que MCD y MCM ya lo analizamos en la materia de pensamiento matemático 1. Entonces damos tiempo para realizar actividad 4 y de una vez actividad 5 de lo que es nuestro cuadernillo de actividades. Actividad 4 y actividad 5.
Bien, vamos a continuar con nuestros temas. Siguiente tema, números reales. ¿Ok? Bueno. Los números reales, ¿qué son? Bueno, son cualquier número, ¿no? Que se encuentre o que corresponda con la recta real, que incluye pues números racionales en números irracionales. Básicamente aquellos son aquellos números que existen tal cual, tanto positivos como negativos, con decimal, sin decimal, con fracción o no fracción, ¿ok? Los números reales son todos aquellos números existentes. Dentro de la parte de matemáticas como tal, tenemos pues diferentes formas de clasificar los números, ¿ok? En este caso, por ejemplo, números naturales son los números iguales o mayores que 1, no decimales, ¿ok? Los números naturales son aquellos números del 1 en adelante, ¿ok? Del 1 hasta infinito, pero sin contar los decimales. Puro número que es 1, 2, 3 y así sucesivamente. No decimales y no el 0. Los números enteros son todos aquellos números que no tienen decimal, pero que también son números ya sea positivos o negativos, ¿ok? Números naturales, solamente números positivos mayores a 1. Números enteros, aquellos números que no tengan decimal, que pueden ser positivos o negativos. Tenemos también números racionales, que son los que se pueden representar como el cociente de dos enteros con denominador diferente a 0. O en este caso, también son las fracciones. ¿Ok? Fracciones que pueden crearse utilizando números naturales y números enteros. Básicamente, los números racionales también pueden ser aquellos números que llevan punto decimal. Y tenemos números irracionales, aquellos que no pueden ser expresados como una fracción de enteros con denominador distinto a 0. Se trata de decimales que no puede expresarse ni de manera exacta, ¿ok? O sea, que no puede expresarse tal cual un fin, por así decirlo, ¿no? En el caso de estos, pues un ejemplo puede ser el número pi. El número pi, matemáticamente hablando, lo conocemos con el 3.1416, pero también puede ser 3.149, 1415, 9, perdón, 3.1415996, 3.1415962 y así sucesivamente. Obviamente, estos números que se van a ir conformando o enlazando al número pi, pues no llevan una secuencia, no son consecutivos, pueden variar y van a variar. Mientras más decimales se tenga para realizar una operación, más exacto y preciso van a ser los resultados que podamos obtener. ¿Ok? En este caso, pues las operaciones que podemos realizar con números reales, pues cumplen dos propiedades, cumplen diferentes propiedades, ¿no? Primero, propiedad interna. Cuando se suman dos números reales, el resultado que se obtiene es otro número real. Lo mismo ocurre con la multiplicación de números reales. ¿Ok? Números reales que sumemos, resultado real. Números reales que multipliquemos, resultado
real. Esa es la propiedad interna. Luego tenemos la propiedad asociativa. Dice, el modo en que se asocian o agrupan los sumandos no influye en el resultado de una suma. En el caso de la multiplicación, tampoco importa la asociación, pues el resultado siempre será el mismo. Si lo vemos de otra manera, el modo en el que acomodemos o el orden en el que acomodemos nuestros números reales, ¿ok? Reales. Recordemos que los reales, como tal, pues toda nuestra serie de números, ¿ok? El modo en el que acomodemos nuestros números reales no va a afectar para la obtención del resultado. Podemos tener, por ejemplo, A más B más C va a ser igual a A más B más C. Podríamos tener 1 más 2 más 3 es igual a que si tuviéramos 1 más 3 más 2 o a que si tuviéramos 2 más 1 más 3 o 3 más 2 más 1 o 1, no, 3 más 1 más 2 o 2 más 3 más 1. ¿Ok? De cualquier forma en que acomodemos nuestros números, mi resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ok? En la cuestión de la propiedad asociativa. Ya se hace a manera de suma o incluso pues a manera de multiplicación también. El orden en el que los acomodemos al realizar las operaciones pues nos va a generar el mismo resultado. ¿Ok? Tenemos también la propiedad conmutativa. Dice, tanto la suma como la multiplicación cumplen la propiedad conmutativa que indica que el orden no varía el resultado, así como la asociativa. ¿Ok? Elemento neutro y elemento opuesto. En la suma, el cero se convierte en el elemento neutro, pues cualquier número que se sume con cero, pues va a dar como resultado el mismo número. Por su parte, si al sumar dos números reales se obtiene cero, se dice que esos números son opuestos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo sumo 3 más 0, pues mi resultado va a ser 3. Entonces, ahí el 0 está como un elemento neutro. Pero si yo resto o sumo 3 más menos 3 o menos 3 más 3, mi resultado va a ser 0. Entonces ahí son números opuestos. En cuanto a la multiplicación, el elemento neutro en los números reales es el 1. En la suma, todo aquel número que se sume con 0 siempre me va a dar el mismo número. En la multiplicación, el 1 se considera neutro. ¿Por qué? Porque todo aquel número que multipliquemos por 1, pues va a ser el mismo número. ¿Ok? Dice, en la multiplicación, el inverso de un número es aquel que al multiplicarlo da como resultado la unidad. ¿Ok? En el inverso, en este caso, cuando nosotros vamos a multiplicar números enteros, si multiplicamos dos números y el resultado me va a dar 1, ese sería, pues, el número que usamos sería nuestro número inverso. Siempre es, pues, la fracción o tomado como fracción del número que tenemos primero a multiplicar. Como lo vemos en el ejemplo, 3.4 por 1 entre 3.4 me va a dar 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es igual a que si tuviéramos 3.4 entre 1 por 1
entre 3.4, mi resultado va a ser 1. Tenemos la propiedad distributiva. Dice el producto de un número real por una suma de números reales es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. ¿Ok? En este caso, aquel producto o aquel resultado, por ejemplo, si tuviéramos 1 que multiplica a 2 por 3, va a ser igual a que si tuviéramos 1 por 2 más 1 por 3. Estos son más. ¿Por qué? Porque el 1 está multiplicando al 2 y está multiplicando al 3 y al final se van a sumar. ¿Sí? Al proceso inverso de la propiedad distributiva se le conoce como sacar el factor común. ¿Ok? El factor común es, pues, sacar aquel elemento, como su nombre lo indica, que tiene en común ambos resultados del producto de la multiplicación o aquel elemento que compartan ambos registros. ¿Ok? Dice, la gran mayoría de las situaciones físicas que tienen lugar se modelan con números reales, por lo que son pues de suma importancia. El conjunto de números reales está formado por otros números como los naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números reales pues son infinitos y siguen un orden y pueden tener decimales y también pueden ser negativos. ¿Ok? Es habitual que se utilicen los números naturales en el día a día y que sepamos mucho más de ellos de lo que pensamos porque forman parte de nuestra sociedad para organizar, contar y realizar cálculos. ¿Ok? Entonces, derivado de esta pequeña explicación sobre números reales, vamos a realizar la actividad número 6 de nuestro cuadernillo. Vamos a dar 2, 3 minutitos y continuamos con el siguiente temita.
Muy bien, vamos a continuar, vamos a retomar. Antes de avanzar con nuestra siguiente progresión, misma acción, vamos a realizar un pequeño feedback, una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Nuevamente retomamos lenguaje algebraico, ¿no? La forma de representar matemáticamente hablando, ¿no? La forma de representar matemáticamente hablando algo que nosotros expresamos mediante palabras, ¿de acuerdo? En este lenguaje algebraico, pues nosotros utilizamos números, signos aritméticos, ¿ok? Utilizamos incógnitas o variables, funciones, para expresar algo del ámbito real en un término matemático, ¿ok? Recordemos que, pues, una expresión algebraica pueden ser únicamente números, pueden ser números con letras, ¿ok? Pueden ser números con letras y fracciones, pueden ser funciones, ¿de acuerdo? Pero, pues sí debe de constatar y de estar construido con incógnitas, signos aritméticos y funciones, ¿de acuerdo? Números, letras y operadores aritméticos son los tres puntos más importantes. Cuando tenemos una expresión con número y letra, se le conoce, como lo vimos, como un monomio. Y ese, pues, es construido, ¿no? Con lo que es un coeficiente, que es el número, literal, que es la letra, y puede tener o no un exponente, que es el número de arriba o también conocido como superíndice. En el término de una expresión algebraica, pues un monomio podríamos identificarlo como si fuera una palabra y un polinomio lo identificamos como si fuera una oración y esto pues es la unión de dos o más monomios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo lo traducimos? Bueno, basado en algunos ejemplos, dependiendo de cómo vaya la oración, es como lo vamos a convertir. Vimos nuestro primer ejemplo que decía la suma de C, D y B. Bueno, la palabra C o la oración, la suma de C, D y B, lo identificamos o lo separamos en tres palabras diferentes, que es C, D, perdón, y B. Y de igual forma, nuestra oración nos pide primero o nos indica primero el operador aritmético que va a utilizar, el cual en este caso, pues es el operador de suma. Entonces nuestro ejemplo sería la suma de C, D y B es igual a que si tuviéramos B más C más D. ¿Ok? En nuestro segundo ejemplo, dice suma del cuadrado de X, la raíz cuadrada de Y y la quinta potencia de Z. Misma acción. ¿Ok? Separamos por palabras, que en este caso es cuadrado de X, que es el primer término que ponemos en nuestra expresión, raíz cuadrada de Y, que es nuestro segundo término, y quinta potencia de Z, que es nuestro tercer término o nuestra tercera palabra, las cuales pues están unidas en este caso
por el operador aritmético de suma. De ahí vimos un ejemplo de cómo resolver este tipo de problemáticas de expresiones algebraicas. ¿Ok? El ejemplo que revisamos fue repartir 310 entre 3 personas, de modo que la segunda persona, que es Y, reciba 20 menos que la primera y 40 más de lo que será la tercera. Entonces, nosotros identificamos X como primera persona, Y como segunda persona y Z como tercera persona. Y sabemos que la suma de esos tres, pues nos va a dar 310. Continuamos con el proceso. Nuestra segunda persona nos dice que va a llevarse 20 menos que la primera y va a llevarse 40 más que la segunda. ¿Ok? Esto lo hacemos para poder tener y poder sustituir en nuestra expresión aritmética, nuestra expresión algebraica inicial y poder resolver. ¿Por qué? Porque como tenemos 3 variables diferentes, es un poco más extenso la resolución. Entonces, para facilitarnos, igualamos todo a Y y lo único que hacemos es reemplazar, en este caso en donde estaba X y Z, reemplazar por los valores de Y. ¿Ok? Los valores que identificamos acá y acá. Al momento de reescribir nuestra oración, bueno, ¿qué estamos haciendo? Indicamos que 310 va a ser igual a la suma de lo que es X más Y más Z, ¿de acuerdo? Porque recordemos que X vale Y más 20, Z vale Y menos 40. Y esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos 310 es igual a 1Y más 20 más 1Y más 1Y menos 40. Y revisamos qué. Y recordemos, cuando en una expresión algebraica no hay ningún coeficiente acompañando a la literal o no hay un número acompañando a la letra, este coeficiente por default es 1. ¿Ok? Por eso lo representamos aquí de esta manera. Sumamos todos los unos y hacemos la operación aritmética de 20 y 40. Despejamos valores, sacamos el resultado de Y ahora en nuestros términos de acá arriba sustituimos el valor de Y para sacar los otros dos resultados. De ahí revisamos el tema de números primos y números compuestos. ¿Ok? Los números primos son aquellos números que solamente son divisibles entre uno y entre sí mismo. ¿Ok? Los números compuestos son aquellos que tienen aún más divisores, no únicamente uno y sí mismo. ¿Ok? Y vimos cómo determinarlo. Por ejemplo, el 2, si es divisible entre 1 y entre sí mismo, y si lo intento dividir por más, pues me va a dar decimales. El 3, igual. ¿Qué pasó con el 4? Bueno, pues vimos que el 4 era divisible entre 1, también era divisible entre 2, era divisible entre 4 y entre 3 no. Pero como ya descubrimos que también es divisible entre 2, pues entonces es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más
de dos divisores. En el caso del 5, pues nada más es divisible entre 5 y 1. Y en el caso del 6, igual hicimos la evaluación, es divisible entre 1, es divisible entre 2, es divisible entre 3, entre 4 y entre 5, pues ya nos da decimal, y entre 6, pues es 1. Pero regresamos al mismo punto, ¿no? Como ya tenemos más de dos divisores, este pasa a ser, pues, un número compuesto. ¿Ok? Tenemos nuestra tablita. Analizamos que, pues, todos los números no tienen fin, son infinitos, como tal. Y de ahí nos pasamos, precisamente, al tema de números reales. No reexplicamos MCD y MCM. ¿Por qué? Porque ese es un tema que ya lo vimos en pensamiento, bueno, que ya se vio en pensamiento matemático 1. Mínimo común múltiplo, mínimo común divisor y máximo común múltiplo. Entonces, nos lo saltamos en ese sentido, pero sí hay que hacer la actividad, que fue la actividad número 5 que se realizó. ¿Ok? Y de ahí pasamos a los números reales. ¿Ok? Que los números reales, pues, son aquellos que se pueden clasificar en naturales, que son del 1 en adelante, mayores a 1, positivos, obviamente. Números enteros, que pueden ser desde menos infinito hasta infinito, pero sin fracciones. Números racionales, ¿ok? Que son fracciones que se pueden crear utilizando números naturales y enteros. Y números irracionales, que en este caso sus decimales pues no tienen un fin y no pueden expresarse de una manera exacta ni de una manera periódica. ¿Ok? Tal fue el caso, por ejemplo, del número pi, que lo ubicamos como 3.14, 3.1416, y si empezamos a manejar el resto de decimales, pues es 3.14159, 3.1415996, 3.1415962 y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos encontrar hasta el n dígito del número pi. Entonces no hay una forma de expresarlo exacto ni de una forma periódica. Y también evaluamos que mientras más decimales tengamos para realizar una operación, nuestro resultado es más real a más decimales que manejemos. Vimos los diferentes tipos de propiedades: propiedad interna, propiedad asociativa, conmutativa. Identificamos que el 0 puede ser un elemento neutro en la suma. Y puede ser parte para indicar cuando los números son opuestos y el resultado de esta suma es 0. Y en la multiplicación, el número neutro es 1. ¿Por qué se les llama neutros? Porque la operación que vayas a hacer, por ejemplo, en la suma, si sumas algún número más 0, pues el resultado va a ser el mismo número. Y en la multiplicación, si multiplicas cualquier número por 1, pues el resultado va a ser el mismo número. ¿Ok? Vimos la propiedad distributiva. Y de ahí pasamos a la actividad 6. ¿Ok? Vamos a continuar ya para cerrar con nuestro tema proporción directa como tal. ¿Ok? Ya para concluir esta sesión. Dice, proporción directa. Para entender qué es la proporción directa y cómo se calcula, es importante saber que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. Igualmente, dos magnitudes son directamente proporcionales si al dividir una por cualquier número,
entonces la otra queda dividida por el mismo número. Vamos a revisar en qué consiste la proporción directa a manera de ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Dice nuestro ejemplo. El peso de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales. Observemos que si 1 kilo de jitomates cuesta 1 peso, entonces 2 kilos pues van a costar 2 pesos. Y medio kilo va a costar 50 centavos o la mitad del peso. Ahí es una proporción directa, ¿ok? Es decir, por más kilos de tomates se pagarán más pesos. Y asimismo, por menos kilos de tomates se pagarán menos pesos, ¿ok? Para entender esta parte, pues hay que observar que dividir el peso entre el precio siempre va a dar 1 como cociente, ¿ok? Siempre vamos a tener esa parte. Si nosotros quisiéramos comprar, basado en este ejemplo, 10 kilos de tomates, sabemos que lo que se va a gastar, pues es directamente proporcional. Entonces, si yo quiero 10 kilos, me van a costar esos 10 kilos 10 pesos. Si yo quiero 20 kilos, me van a costar 20 pesos, ¿no? Y así hay una proporción entre un término y otro término, ¿ok? Entre las dos magnitudes, tanto precio como peso. Veamos otro ejemplo, ¿no? Otros ejemplos de magnitudes que se utilizan de forma habitual son para obtener el tiempo que tarda un auto para recorrer una distancia. En este caso, la proporción directa se calcula de la siguiente forma. La distancia recorrida por un auto y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. ¿Ok? Recorrer el doble de distancia va a emplear el doble del tiempo. Si yo digo que voy a recorrer 10 metros, no, 100 metros en 1 minuto, mi proporción directa sería que en 3 minutos yo voy a caminar o recorrer 300 metros. ¿Ok? Si yo digo que voy a saltar, por ejemplo, ¿no? Voy a saltar 1 minuto, 5 metros, en 2 minutos pudiera saltar los 10 metros, que es la parte sumativa o la parte proporcional. ¿Ok? Luego dice, el volumen de un cuerpo y su peso. Un cuerpo con doble de volumen pesará el doble, siempre que esté hecho del mismo material. ¿Ok? Y el otro dice, la cantidad de caramelos y el precio a pagar por ellos. Pagarás el doble de pesos para comprar el doble de caramelos. Similar al ejemplo de los tomates. ¿Ok? Dice, para entender más sobre proporción directa, perdón, y proporcionalidad en general, es importante saber qué es una magnitud. Una magnitud es aquello que se puede medir, ¿ok? Por ejemplo, el peso de una persona, el número de personas trabajando, el número de manzanas en un cajón, la distancia entre dos pueblos o la velocidad de un caballo a galopar. Una magnitud es aquel trabajo en el cual, o es aquel elemento el cual puede ser medible, ¿ok? Es aquello que se puede medir. Eso es una magnitud, ¿ok? Dice, la proporción directa sirve para medir cuánto se tardará en llegar un auto, distancia y tiempo, ¿ok? Todas esas magnitudes se pueden relacionar con otras. Las relaciones de proporción directa que se pueden establecer, por mencionar algunas, son el peso de una persona con el talle de ropa, el número de albañiles trabajando con el tiempo que tardan en terminar, ¿ok?
Si 10 albañiles se tardan 1 hora en construir una barda, entonces 5 albañiles se van a tardar 2 horas en construir esa barda. ¿Por qué? Porque es menos la gente involucrada, ¿no? Si fueran 20 albañiles se van a tardar en construir esa barda en media hora. ¿Por qué? Porque son más. ¿De acuerdo? Es proporcional esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar la sesión en el día de hoy hasta este punto. ¿Ok? Hay que continuar con la lectura para concluir de actividad o de tarea, actividad 7, 8 y 9. Ok, continuamos con la lectura, realizamos actividad 7, 8 y 9 y en la siguiente sesión continuamos con el resto de temas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta aquí damos por concluida nuestra sesión del día de hoy y estaremos pendientes para nuestra siguiente sesión. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego.